Muy buenos días a quienes están en sintonía de Secretaría de Proyección Social UES a través de nuestras redes sociales, Facebook, así se llama nuestra página, nos puede buscar, y también en las demás redes sociales que están apareciendo en pantalla para conocer de primera mano el quehacer social de la Universidad de El Salvador. Una de nuestras actividades enfocadas en este año es el reconocer, el destacar parte de los acontecimientos que han marcado la historia de nuestra universidad, y pues este es uno de los más importantes, pero quizás más oscuros, de nuestra Universidad de El Salvador. Para eso pues tenemos, y para conversar y conocer un poco más de esto, es pues el 30 de julio de 1975, fecha cuando se suscitó una masacre de estudiantes. Y pues tenemos para conversar un poco, conocer el contexto sociopolítico de este evento, al maestro René Antonio Martínez Pineda, quien es docente de la Escuela de Ciencias Sociales. Bienvenido, licenciado, muchas gracias por, junto con la Secretaría de Proyección Social, ayudarnos a que estos hechos nunca se olviden. Bueno, al contrario, muchas gracias a la Secretaría de Proyección Social por esta oportunidad de hablar sobre la memoria histórica, ¿no? Y en particular la memoria histórica de los universitarios. Así es, importantísimo que conozcamos la historia de nuestro país y mucho más de nuestra universidad. Ya lo decíamos, un miércoles 30 de julio de 1975 se realizó una marcha estudiantil que lamentablemente concluyó con una masacre. Los estudiantes pacíficamente marcharon por las calles de San Salvador denunciando el abuso de la autoridad militar, quienes en ese momento dirigían nuestro país, y que pues atacaron a los estudiantes, masacraron a mucha cantidad de estudiantes, todo por el simple hecho de denunciar la violación a la autonomía universitaria. Pues el 25 de julio de 1975, cuerpos militares invadieron el campus de la Universidad de El Salvador, en su sede en Occidente. Estos estudiantes, el pecado que ellos tenían fue el quejarse de que el gobierno salvadoreño pues de esa época gastaba el presupuesto de la nación en eventos que no eran necesarios ni de vitalidad, como el aportar a la educación superior, porque sí había presupuesto e inversión para la educación básica, primaria, pero la educación superior había estado dejada de lado. Y esto denunciaban estos estudiantes de Occidente, y pues el gobierno reaccionó invadiendo el campus, capturando docentes, capturando estudiantes y dañando las instalaciones. Con esta razón, pues los estudiantes de San Salvador decidieron manifestarse un miércoles 30 de julio de 1975, marchando, y lamentablemente fueron masacrados. De eso vamos a conversar esta mañana. Vamos a aprovechar el conocimiento del maestro Martínez Pineda, quien pues es de la Escuela de Ciencias Sociales, y nos va a acompañar en esta entrevista que estamos ubicados pues frente al monumento que se realizó debido a esto, para conmemorar, para destacar, para siempre tener presente este hecho. Licenciado, nos hemos enterado que usted pues formaba parte de la Asamblea General Universitaria, quien pues tuvo que ver con este monumento y los otros que hay también. Aquí aparece su nombre junto a las demás autoridades de la Universidad de El Salvador. Quizás para empezar y contextualizarnos de todo lo que representa para la universidad este hecho, coméntenos cómo fue que este monumento pues fuera elegido y colocado en este sitio. Bueno, una de las preocupaciones centrales que tenemos más bien los sociólogos es la recuperación de la memoria histórica, porque sobre la base de esta es que uno va construyendo futuro, ¿no? En el caso particular de la Universidad de El Salvador, el 30 de julio de 1975 es un día emblemático, ¿no? Yo diría, para utilizar una metáfora, que el 30 de julio de 1975 la Universidad de El Salvador obtuvo la mayoría de edad. Ahora,
con el transcurrir de los años, obviamente sucesos de esa envergadura pues se van perdiendo de la memoria. No hay que olvidar que la memoria está llena de olvidos, y cuando yo formé parte de la AGU, y siempre dentro de esa preocupación de la memoria histórica, decidimos realizar un concurso, ¿verdad?, para honrar a todos los mártires y héroes del 30 de julio con un monumento, pero un monumento que significara no solo un ritual de memoria, sino que también un monumento que significara parte de la dignidad de la comunidad universitaria. Entonces formamos una comisión, hicimos un concurso, y al final de las propuestas que nos enviaron, pues la ganadora fue esta, ¿no?, que son unas manos que están en señal de detener, en este caso, detener la invasión de los cuerpos militares de El Salvador, ¿verdad? Hay un hoyo en ella, ¿verdad?, que es un sinónimo de las balas que recibimos, pues, como estudiantes universitarios y de secundaria también, porque se participó, y ese hoyo apunta directamente hacia el lugar donde esa masacre fue perpetrada. Yo creo que en ese momento los universitarios conocieron el concepto en carne y hueso de lo que significa la dictadura. En esa época, a mediados de los 70, estábamos en la parte más álgida de la dictadura militar. El pueblo salvadoreño estaba viviendo lo que nosotros en ese entonces denominamos una crisis de la situación revolucionaria, que se estaba manifestando a partir de los procesos de organización que el pueblo salvadoreño estaba teniendo prácticamente en todos los sectores socioeconómicos, ¿no?, campesinos, comunidades eclesiales de base, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, ¿verdad? Entonces estábamos en medio de la dictadura militar, una dictadura cruenta, ¿verdad?, salvaje, y obviamente para las dictaduras militares el conocimiento, el pensamiento crítico y la memoria histórica son factores que no pueden permitirlo. Ese es el sentido que está detrás de que manifestaciones como la del 30 de julio hayan sido reprimidas, ¿verdad? No solo se trataba de opacar las expresiones de protesta y de denuncia del pueblo salvadoreño, sino que se trataba también de invisibilizar a las personas que estaban asumiendo en ese momento una bandera de lucha, no solo por los sectores universitarios, hay que aclarar, sino que también por todo lo que estaba implicando ese proceso económico que cada vez era más excluyente. El punto quizás más patético de ese momento, de ese año, es que en El Salvador se estaba realizando el concurso Miss Universo, ¿verdad? Y el eslogan que utilizó la dictadura militar fue que El Salvador, el país de la sonrisa. Ahora, el 30 de julio nos puso en evidencia de que en todo caso estaríamos hablando de la sonrisa de los muertos, ¿no? Y en este caso una sonrisa de los muertos porque todos los estudiantes organizados de esa época no solo significaba un orgullo luchar a la par de su pueblo, sino que también era una expresión sociopolítica de lo que significa la alegría de luchar junto al pueblo para tratar de construir un mejor país. Entonces esa marcha, como digo, fue reprimida salvajemente. Se cuentan más de 20 desaparecidos, que obviamente son más de 20 asesinados, ¿verdad? Fue acompañada la marcha por estudiantes de tercer ciclo, particularmente del tercer ciclo general Francisco Menéndez, ¿verdad? Y al llegar a la altura del paso a desnivel por el Seguro Social, pues fuimos reprimidos. Esa fue una expresión más de impunidad, de salvajismo de las dictaduras militares y obviamente de todo el proceso de encubrimiento que los aparatos ideológicos del Estado le daban a acciones de ese tipo, ¿no? Al día siguiente de la masacre, por ejemplo, el periódico o los periódicos solo reconocían un muerto, ¿no? Cuando los que participamos en ella fuimos testigos de que fueron por lo menos un par de decenas de muertos los que estaban ahí.
Entonces este monumento trata de honrar esa lucha, trata de honrar esa sangre y trata de ser sobre todo, ¿no?, una especie de ritual para que el estudiante universitario actual no solo recupere la memoria, ¿verdad?, porque no solo se trata de marchar por marchar, sino que recupere la memoria en función de ser parte de la construcción de un nuevo país, que era lo que al final nos movía a todos. Así es, y muy importante, bien, no lo decíamos, este es uno de los monumentos que hay en memoria de este acontecimiento, y pues ya lo estamos conociendo. El licenciado era parte de la AU en ese momento y en 2005, y pues él aparece aquí entre los nombres que hay de las autoridades, pues él aparece ahí como parte de ese comité encargado de esto, para que todo el que entre en la Universidad de El Salvador pues sea de las primeras escenarios que vea, y como usted lo dice, pues generar conciencia. Licenciado, lo decíamos también que usted es de la Escuela de Ciencias Sociales, conocer un poco el contexto sociopolítico previo a la marcha. Como ya nos mencionó un poco, pero si nos ahondamos un poco, licenciado, ¿cómo era la situación en aquellos años? ¿Cómo el estudiantado pues era reprimido? Bueno, toda la sociedad quizás. Si nos explica cómo era el contexto. Era un contexto de auténtica dictadura militar, ¿no? Ese era por el lado del oficialismo. Por el lado de los movimientos populares, lo que se estaba viviendo a partir de la década de los 60 era todo un proceso que nosotros llamamos en teoría política y sociológica, llamamos un proceso de acumulación de fuerzas en silencio. Veníamos en los 60 de grandes marchas y grandes jornadas de lucha de parte del Magisterio Nacional, encabezado por Andes, 21 de junio. Esa efervescencia del Magisterio Nacional también se tradujo en una efervescencia al interior de la Universidad de El Salvador. Se dio ese proceso de acumulación de fuerzas en silencio que derivó en la formación de una serie de organizaciones estudiantiles que no solo tenían la preocupación de la reivindicación académica, sino que también la reivindicación de los aspectos socioeconómicos que estaban depredando cada vez más los bolsillos del pueblo salvadoreño. Entonces teníamos una dictadura militar y por el otro lado teníamos un proceso de auge económico, ¿verdad?, que solo era en beneficio de la clase dominante del país. Entonces el proceso de exclusión social y la desigualdad social que se vivía en ese momento se estaba haciendo no solo más agudo, sino que empezó a expresarse también a partir de una serie de reivindicaciones que, como digo, no solo fueron asumidas por el movimiento popular en general, sino que después fueron acogidas por el movimiento universitario, ¿verdad?, dándole sentido al eslogan o al lema que tiene AGEUS, que es estudio y lucha. Y ese estudio y lucha, entiéndase, no solo como lucha en función de los intereses muy particulares de la universidad, sino que lucha en función de ser realmente, o que la universidad fuese realmente un referente de pensamiento político y un referente también para modificar la situación socioeconómica del país. Entonces teníamos, como digo, una polarización, ¿verdad? Por un lado, una represión que iba pasando de ser selectiva a ser masiva, y por el otro lado teníamos un auge económico que estaba beneficiando exclusivamente a la clase dominante de ese momento. Ese es el contexto y ese es el proceso en el cual inicia o tenemos como punto de partida los universitarios para reivindicar lo que significa la presencia nuestra en las calles, ¿no? Cuando se detecta que una situación política o económica en particular no va en beneficio de la inmensa mayoría de la población. Y un reflejo de esto, licenciado, también ya lo mencionó usted, de parte del gobierno de la época, fue el realizar ese concurso de belleza mundial que evidenciaba, bueno, que ellos pretendían reflejar una cosa, una situación totalmente irreal del país,
como usted lo dijo, el país de la eterna sonrisa, y invirtiendo grandes cantidades de dinero cuando habían situaciones, como usted lo dijo, que oprimían a la sociedad salvadoreña, y que también la educación, el tema educación se dejaba de lado. Otro ejemplo y que quizás también sumó a esta acumulación de fuerzas en silencio. Así es. Dentro de las dictaduras militares tradicionales, ¿verdad? Siempre está la parte represiva, que va pasando paulatinamente de la represión selectiva a la represión masiva, pero también estas dictaduras militares típicas de Latinoamérica también impulsaban una serie de eventos, ¿verdad?, que les permitiera lavarse la cara ante la opinión pública internacional, ¿no? Entonces no es casualidad que El Salvador haya sido designado en ese año, ¿no?, como sede del concurso Miss Universo, ¿verdad?, a raíz de toda una serie de procesos de represión y de efervescencia política que se estaban viviendo. Recordemos que ya la universidad había sido intervenida en 1972, en 19 de julio de ese año, ¿no? Y de parte de la dictadura se veía a la comunidad universitaria como una especie de hervidero de pensamiento crítico, ¿no?, que les preocupó aún más porque el pensamiento crítico se tradujo posteriormente en un pensamiento militante, ¿verdad?, que denunciaba, como digo, una serie de atropellos que se estaban cometiendo, no solo violatorios de los derechos humanos, sino que también una serie de procesos en los cuales la educación, y particularmente la educación universitaria, estaba siendo depredada. Había un recorte importante del presupuesto, no se quería permitir que la universidad fuera un foco de pensamiento científico con inclinaciones políticas, porque al final ese es el problema. Y entonces en ese marco, como digo, la efervescencia o la crisis de la situación revolucionaria fue tal que, a pesar de la represión que se estaba viviendo, a pesar de ello, los movimientos populares se expresaron en las calles. ¿Qué significa esto? Significa que en el caso particular de El Salvador, la represión masiva, que podríamos decir que inicia con el 30 de julio, no fue un factor importante para detener la efervescencia, sino que al contrario fue un factor detonante de mayor efervescencia, y ya se pasó en ese momento, a partir del 75, ya no se da un proceso de acumulación de fuerzas en silencio del movimiento popular, sino que es un proceso de acumulación de fuerzas abierta, ¿sí? Y ahí, bueno, surgieron, a partir del año 75, surgieron las que se consideran como los movimientos populares más grandes y significativos de América Latina, ¿no? Y es parte de lo que, a pesar de lo terrible de la masacre, licenciado, pues usted lo está diciendo, desembocó en otras cosas, lejos de lo que los militares, el cuerpo militar, pues el gobierno de la época, pues buscaba, que era reprimir, y que luego de esta masacre estudiantil, pues la gente, la sociedad salvadoreña se quedara quieta y no dijera nada más de esta situación y de todo lo que se suscitó a lo largo de la historia de nuestro país en esa época. Licenciado, previo al 30 de julio de 1975, lo mencioné, el 25 de julio de ese año, licenciado, los estudiantes allá en la sede de Occidente, entre esa efervescencia de manifestaciones, pues ellos lo hicieron también en el campus, denunciando esas arbitrariedades y ese enfoque presupuestario a cosas. Si nos comenta un poco, usted ya lo mencionó también, que participó en esa marcha histórica del 30 de julio, ya lo vamos a conocer también esa experiencia, pero antes si nos comenta lo del 25 de julio y cómo usted como estudiante en aquella época, junto con todos los demás de AGEU, pues decidieron manifestar y también denunciar esto. Lo que sucedió en Santana fue una protesta al muy estilo universitario, ¿verdad? Lo que se hizo fue un desfile bufo,
¿verdad? Denunciando, como digo, no solo la parte reivindicativa de la Universidad de El Salvador, sino que el contexto socioeconómico en general. Entonces fue un desfile bufo, muy creativo, ¿verdad? Muy bullicioso, bastante masivo también, y eso no cayó en gracia de la dictadura, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues se da un proceso de represión allá en Santana. Esa represión allá no se quedó en silencio, sino que obviamente los movimientos estudiantiles de la época en la universidad, en la sede central, retoman esa masacre, ¿verdad? O esa represión, más bien, en el caso de Santana, retoman esa represión para hacer una protesta, ¿no? Y como digo, en ese momento estábamos hablando de movimientos porque no solo un movimiento social se caracteriza porque no solo reivindica sus aspectos muy particulares, sino que reivindica también todas las problemáticas que se viven en el contexto que le engloba, ¿no? Entonces, se reprime en Santana, acá se decide salir a la calle a protestar y a denunciar esa represión que se da allá, y obviamente la respuesta del régimen militar fue más represión, ¿no? O sea, esa represión que buscaba callarnos, al contrario, lo que provocó fue aún más bulla, ¿no? Más aspectos vocingleros de lo que son el vivir específico de los universitarios, particularmente de las universidades públicas, no solo del país, ¿no? Sino que de toda América Latina, ¿no? En la cual lo que diferencia a un estudiante de una universidad pública comparado con una universidad privada es que acá tiene la oportunidad no solo de organizarse, sino que combina la formación académica con lo que es el pensamiento político crítico. Entonces eso fue lo que se dio en ese momento. Bien, licenciado, usted participó en la marcha, se nos comenta cómo es que vivió ese momento, cómo fue que usted, pues lo tenemos aquí y gracias a Dios pues no fue afectado, pero coméntenos qué tal, cómo fue ese hecho. Bueno, afectado sí, ¿no? Nadie sale ileso de una guerra, ¿no? Aunque no tenga herida, ¿no? En ese año yo tenía 13 años, estaba estudiando séptimo grado acá en el tercer ciclo general Francisco Menéndez, que tenía la sede aquí donde ahora está el Albert Camus. Entonces, previo al 30 de julio, los estudiantes de la Universidad de El Salvador llegaban al tercer ciclo y en la cancha de básquetbol pues montaban obras de teatro, hacían denuncias de la situación socioeconómica que estábamos viviendo, ¿verdad? Entonces era un salir de los estudiantes universitarios más allá del campus y llegaban muy seguido al tercer ciclo, ¿no? Entonces, particularmente a mí me impresionó el montaje de un pequeño sociodrama que estaba basado en una de las canciones de Alberto Cortés, Pobrecito mi patrón, ¿verdad? Y eso ese sociodrama lo realizaron, como digo, en la cancha de básquetbol. Eso nos motivó a muchos estudiantes de tercer ciclo que no conocíamos el concepto de dictadura, ¿no? Pero sí conocíamos en carne propia lo que significa vivir con muchas carencias, ¿no? Entonces eso fue formando, si querés, un proceso de concientización en nosotros. Uno de los profesores que yo tenía en ese entonces, Tito César Melara, él era miembro de Andes 21 de julio. Entonces el 30 de julio que salen los universitarios y pasan frente al tercer ciclo, nos convocan para que salgamos. Entonces este profesor nos dio permiso para que saliéramos. Entonces salimos alrededor, si mal no recuerdo, de unos 20 o 25 estudiantes de tercer ciclo, todavía con el uniforme, ¿no? Y cargando en la mochila no solo los cuadernos, sino que apenas 13 años de edad, y nos incorporamos en la parte frontal de la marcha. Entonces avanzamos y ya llegando al paso a desnivel, allí fue donde nosotros conocimos qué significa la crueldad militar y qué significa una dictadura. Empezamos a oír los balazos, empezamos a ver algunos cuerpos que caían, ¿verdad? Y obviamente con esa edad el recurso que utilizamos fue salir corriendo, salir huyendo.
No sabemos cómo, lo comentamos después con los compañeros de esa época, no sabemos cómo llegamos acá por un parque que está por el Boulevard de los Héroes, detrás del Externado San José. Allí estábamos y llegó un carro particular y nos dijo que nos subiéramos. Y nosotros, sin saber quiénes eran ellos, nos subimos al carro y nos trajeron acá a la universidad, ¿no? Ese fue el primer día que no solo conocí lo que es la dictadura, sino que también conocí el campus universitario. Y acá adentro lo que había es una enorme efervescencia, ¿no?, de las asociaciones estudiantiles. Por suerte, y eso es, así es, ¿no?, en todo proceso represivo, por suerte ninguno de los que salimos del tercer ciclo fuimos heridos, ¿verdad? Y logramos sobrevivir, y a partir de entonces es cuando nos nace la conciencia, y esa conciencia se tradujo meses después en la formación de una enorme cantidad de asociaciones de estudiantes de secundaria, ¿no? Digamos que a partir del miércoles 30 de julio de 1975 yo me sentí parte de la comunidad universitaria sin siquiera ser su estudiante. Muy bueno, interesante. Como usted lo dijo, pues es un acontecimiento oscuro, triste para la historia universitaria, pero también tiene sus partes, tiene otra postura, otra visión, y usted nos está dando el mejor ejemplo de ello, que el vivir esa tragedia motivó en usted pues que se involucrara más a lo que es el luchar contra las situaciones que afectan al país, que afectan a los distintos sectores, también viéndolo focalizadamente. Bueno, fue estudiante de la universidad y hoy es docente también de la Escuela de Ciencias Sociales, así que podemos ver un gran resultado, un punto positivo de esta situación que a usted le tocó vivir, y que también participó, se motivó a participar por siempre los estudiantes universitarios pues compartiendo su arte y motivando y generando conciencia social de la situación del país, licenciado. Y eso es muy importante también, el tiempo va avanzando, y un punto importante que queremos aprovechar, así como usted fue un joven motivado en aquella época, como hoy las nuevas generaciones tienen que recordar estas luchas y cómo participar, hacer algo por ello, porque recordemos que el presupuesto universitario pues todavía no es el que se necesita para que la Universidad de El Salvador pueda desarrollarse más. Somos la única universidad pública de este país y lamentablemente somos la universidad nacional y de Centroamérica con un presupuesto más bajo. Y esta es parte de las luchas que debemos de tener como comunidad universitaria. Licenciado, si usted nos puede dar un mensaje para la comunidad, estos chicos que van apenas iniciando en la UES, los que vienen también, cómo en estos tiempos pues hacer algo por estas luchas. Bueno, más que las nuevas generaciones, más que conmemorar ritualmente las luchas, deben asumir una posición de lucha constante, ¿verdad?, por mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población salvadoreña. Las nuevas generaciones, más que recordar la forma en que fueron masacrados nuestros compañeros de entonces, o más que recordar la forma en que murieron, lo que deben recordar, y yo creo que este es el mensaje más importante, las nuevas generaciones lo que deben recordar es cómo vivieron esos estudiantes universitarios, ¿verdad? Está bien que recordemos cómo murieron, pero hay que recordar principalmente cómo vivieron, porque nos vamos a dar cuenta cuando nosotros revisamos la biografía de los asesinados entonces, nos vamos a dar cuenta que la inmensa mayoría de ellos, por no decir todo, eran estudiantes brillantes. O sea, eran estudiantes que sabían que su compromiso académico no lo podían dejar de lado, pero que encontraron siempre el tiempo para luchar o para traducir su formación profesional también en un tipo de pensamiento político crítico. Entonces, esa es la parte que hay que reivindicar, o las nuevas generaciones deben reivindicarlo, cómo vivieron esos compañeros para que eso
sea un referente de cómo vivir o cómo interiorizar lo que significa no solo ser un estudiante universitario de la universidad pública, sino que también lo que significa ser un líder universitario en este momento. Muy bien, excelente mensaje con el que cerramos este segmento especial. Recordemos que son parte de lo que la Secretaría de Proyección Social tiene como objetivo, el destacar estas fechas de la memoria histórica universitaria, prohibidos de olvidar, y que, como ya lo dijo el licenciado, no es recordar cómo fueron asesinados estos compañeros, sino recordar cómo vivieron sus luchas, sus pensamientos, el querer mejorar la sociedad salvadoreña. Esa es la misión y tarea que todos tenemos y que como Secretaría de Proyección Social queremos dejar, gracias a los conocimientos y aportes y la experiencia del maestro René Antonio Martínez Pineda, agradecerle por aportar, por sus conocimientos, por darnos y compartir su historia pues importante que vivió en esta fecha. Al contrario, gracias a la Unidad de Proyección Social de la universidad, nos están haciendo una enorme labor. Bien, muchas gracias. Así vamos a cerrar este segmento conmemorando y honrando esta fecha. Buenas tardes.